Hola, mis queridos amigos. Bendecido día para todos los que hoy nos sintonizan. Muchísimas gracias una vez más. Soy su moderadora, Nelsibeth Pérez, del segmento Entre Mujeres de este gran proyecto de la Grande Podcast de la Universidad para los Pueblos Americanos y la Asociación Nacional de Abogados Extranjeros, NAFALO. Le damos la más cordial bienvenida a todo nuestro equipo, a todos los que nos sintonizan en este momento, en este episodio que estamos llevando a cabo de este gran proyecto que tiene esta corporación, esta compañía, que lo que es NAFALO. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno, soy Nelsibeth Pérez, abogada y politólogo venezolana con 18 años en la administración pública. Soy extranjera en este país, inmigrante desde hace 8 años, residiendo en este país y aportando valor agregado de lo que somos los verdaderos hispanos que venimos a hacer las cosas bien en este país. Bueno, y hoy tenemos una invitada muy especial. Mi segmento se llama Entre Mujeres y obviamente vamos a deleitarnos con lo que es todo lo positivo de las mujeres hispanas, resaltando todos sus logros, no solamente en Estados Unidos, en esta tierra de gracia, sino en el mundo, desde sus países de origen. Y vamos a estar proyectando a lo largo de todo nuestro episodio las grandes mujeres que han hecho historia y que hoy en día se posicionan como el verdadero género femenino de lo que es la hispanidad, del crecimiento, de la prosperidad y de hacer las cosas bien, porque realmente vinimos a este país a hacer las cosas bien. Pero en esta oportunidad tengo a una invitada muy especial para mí. Es una invitada que por años fue mi jefa en la gobernación del estado Zulia. Ella se llama Naide Morales. Bienvenida, Naide. Pues muchas gracias por tenerme aquí. Sí. Recordando viejos momentos, sí. Lo que compartíamos. Hemos disfrutado muchísimo a lo largo del viaje, de todas las cosas que vivimos y de la familia y de todo lo que realmente logramos conseguir en nuestro país, pero por motivos ajenos a nuestra voluntad, que sabemos bien que ocurre en nuestro país, tuvimos que emigrar y venir a hacer también las cosas bien en este país, a dejar un legado positivo. Anaide, yo me voy a permitir, y ustedes también me van a permitir, yo voy a leer el pequeño currículum de mi estimada invitada, porque realmente es extenso, pero yo quiero resaltar primero que todo que mi invitada es arquitecto. Ella es egresada de la Universidad Politécnica de Madrid de España, con especialidades en urbanismo y edificaciones desde 1981. Tiene 44 años de egresada. Tiene un PhD en Ciencias Gerenciales en la Universidad Rafael Belloso Chacín de Venezuela. Anaide además fue fundadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Rafael Urdaneta en el estado Zulia, también en nuestro país natal, Venezuela, en 1984. Fue diputada a la Asamblea Nacional en el año 2010. Fundó junto con Manuel Rosales el partido Un Nuevo Tiempo a nivel nacional. Además fue asesora y directora de diferentes departamentos de la alcaldía del municipio de Maracaibo en el estado Zulia y de la gobernación del estado Zulia en Venezuela. Entre esos otros departamentos estuvo al mando de Planimara, estuvo también al mando del Centro Rafael Urdaneta, que era el centro que se encargaba de reestructurar todo el casco central o lo que conocemos como el downtown de la ciudad de Maracaibo, y fue directora de planes y proyectos de la alcaldía de Maracaibo. Además de eso, fue directora de la Oficina de Cooperación Técnica, con la cual tuve el hermoso placer de trabajar con ella durante unos 5 años aproximadamente y llevar todo lo que era la cooperación técnica internacional de la mano con la gobernación del estado Zulia. Hicimos grandes obras. Además de eso, Anaide es profesora docente de la Universidad Rafael Urdaneta
fundadora de esa escuela de arquitectura dentro de esa misma universidad y es profesora docente de la Universidad de los Andes en Venezuela. Para el año 2018 decidió emigrar acá a los Estados Unidos por presiones políticas en nuestro país y hoy en día sigue ejerciendo la docencia. Hoy se presenta como una profesora docente de la Universidad de Miami en el área de arquitectura y está certificada para Florida como General Contractor. Este es un pequeño abreboca. Además de eso, para el mes de noviembre del año 2024 presenta su primer libro, que aquí lo tenemos, muéstralo. Se llama El futuro de las ciudades en manos de quién está. Un caso de estudio justamente de la ciudad de Maracaibo, al cual me consta venía ella trabajando desde hace muchísimos años, desde que está dentro de la alcaldía, reestructurando todo lo que era el casco central. Vivimos anécdotas muchas, porque fuiste muy famosa cuando intentaste sacar a todo lo que era la economía informal, ¿verdad?, del casco central de la ciudad para reorganizarlo. Eso realmente fue un boom muy especial para nuestra ciudad. Se embelleció. Recuerdo que Maracaibo volvió a ser otra de la época dorada, cuando existía esa ciudad organizada. Y cuando llegaste a hacer todos esos proyectos que tuviste el apoyo en aquel momento del alcalde Manuel Rosales y después gobernador del estado Zulia, Maracaibo era un ejemplo a seguir para muchas ciudades en nuestro país. Entonces, bueno, Anaide, ese es un pequeño ápice de lo que realmente yo puedo decir de ti. Tienes un currículo bastante extenso. Para mí eres un ejemplo a seguir. Para muchas mujeres en este país que te reconocemos como tal, eres un ejemplo de mujer que emprende, que no se para por cualquier situación. Pero yo antes de comenzar con esto, quisiera primero hablar de la Anaide mujer. Ya que nuestro segmento es la mujer como ícono principal de nuestro target. Dime, ¿quién es Anaide Morales como mujer, como mamá, primero que todo? Soy mamá de 3 hijos, que son mi principal legado. Y además de eso, soy amante de mi país y de mi ciudad natal. Por eso, como has mencionado, me dediqué mucho tiempo a la recuperación del centro histórico, porque era mi pasión. O sea, siempre en mi vida, desde que me fui a estudiar a España, donde viví 7 años, y donde estudié arquitectura, y fueron unos años maravillosos para mí, porque primero me enfrenté sola, muy joven, a un mundo diferente, pero además aprendí muchísimo. Soy muy estudiosa, me encanta estudiar, así que tengo ese defecto, porque todo me lo aprendo. Sí. Y además no solamente me encanta aprender, sino también enseñar. Entonces, cuando volví a Venezuela como graduada en arquitectura, con 2 especialidades, o sea, yo aprendí todo lo que podía estudiar. ¿Dónde la estudiaste? En Madrid. ¿Y por qué allí? Cosas de la vida, fui a dar allá. Me casé y me fui para allá. Mi primer hijo nació en Madrid y encontré una enseñanza en la arquitectura muy integral. Fue difícil porque era un sistema de estudio muy diferente al mío, pero era mi primer reto. Importante, ¿no? Muy joven, enfrentarme a un país diferente, una cultura diferente y a una forma de estudio diferente, y sin embargo le saqué todo el provecho que le podía sacar. Claro, estudiaba muchísimo y eso me permitió obtener los conocimientos necesarios. La gente me preguntaba, ¿y por qué no te quedaste en España? Y yo, ¿por qué no? Yo vine a estudiar para volver, para hacer todo lo que podía por mi país, por mi ciudad, por mi estado, y regresé. Y desde que regresé, inmediatamente comencé a dar clases en la universidad. Yo no sabía cuánto me iba a apasionar la docencia, pero sin embargo me di cuenta que yo vine a este mundo para eso. Cuando descubrí mi misión en la vida, yo vine a este mundo a enseñar. Qué bueno. A enseñar a los demás a vivir con optimismo, alegría y amor, porque además siempre soy optimista, siempre estoy alegre y amo a la humanidad. Qué bueno. Entonces, todas esas cosas, apenas regresé a Venezuela, pues comencé a ser la fundadora de la Escuela de Arquitectura de la universidad, donde
inmediatamente que pude, en el nivel de proyectos donde se desarrollaba, comencé a trabajar en el Centro Histórico de Maracaibo y conseguí tanta información y propusimos un plan para su desarrollo que en algún momento se hizo público y ahí salté a la parte gubernamental donde se ejecutan esos proyectos que tú diseñas en las universidades. Claro. Entonces comencé en mi carrera larga como funcionario público, siempre vinculado a mi ciudad, ¿no? Primero fue gerente del casco central en esa organización que se encargaba del desarrollo del centro histórico, que es el Centro Rafael Urdaneta, donde me escuchaste muchas veces. Sí. Me fui perseguida por los comerciantes informales, hasta secuestrada, me iba por las noches de madrugada yo con los obreros a tumbar tarantines en el centro histórico. O sea, de verdad fue una época en la que no tenía miedo a nada. Después, ahora que lo pienso, corrí demasiados riesgos, pero la pasión que yo sentía por el querer desarrollar ese centro me llevó a hacer todas esas cosas. Cuando no era de ningún partido político en aquel entonces, era sencillamente un técnico que amaba lo que hacía, pero eso me vinculaba con la gente y empecé a hacer política con todos los actores urbanos, hasta que comencé entonces a vincularme con alcaldes, gobernadores y empecé todo ese trabajo ya primero como directora de planes, proyectos y obras de la alcaldía de Maracaibo. Donde comienzas el proyecto de tu libro. Sí, y después como presidenta del Centro Rafael Urdaneta, donde había originalmente sido gerente del casco central y donde podía ahora dirigir el futuro del centro histórico. Entonces comencé a ejecutarlo y de verdad fueron unos años maravillosos porque tenía el apoyo del gobernador del estado Zulia y pudimos ejecutar ese plan urbano que en Venezuela era único. Sí. O sea, que se ejecute un plan en una ciudad en Venezuela, eso era algo sorprendente. Y nosotros logramos avanzar, o sea, era el libro donde teníamos las acciones y de verdad lo pudimos ejecutar todo de una manera maravillosa. O sea, sí seguí durante todo el tiempo y después, por supuesto, en mi vida como mujer tuve muchos retos, monté mis propias empresas, o sea, mientras hacía todo eso, y daba clases, seguía dando clases en la universidad, monté una franquicia de comida rápida dentro de la universidad y monté una constructora en la cual llegué a construir más de 300 casas en el municipio Miranda, en Maracaibo, en el estado Zulia. O sea, todo eso en paralelo, o sea, era demasiada actividad hasta que comenzaron a deteriorarse la situación en Venezuela, ya no, los servicios públicos no te permitían una calidad de vida adecuada y además de eso, la situación política tampoco, yo que pertenecía a esa organización política opositora al régimen actual, pues empezaron a ser difíciles las cosas, mis hijos ya habían salido del país, mis 3 hijos, entonces ellos me llamaban, pero ¿qué haces allá después del 2019? Que se produjo un paro de electricidad durante 7 días, que fue como vivir en plena guerra, o sea, de verdad fue una cosa muy difícil de afrontar. Yo decidí, no es esta la calidad de vida que quiero y tampoco me puedo expresar políticamente porque los que estaban mandando eran justos los del régimen. Entonces, para que tengas una idea, un alcalde chavista quiso desarrollar el centro histórico, sacó a toda la economía informal, lo cual yo había siempre querido hacer, y para poder expresarle las ideas de lo que podía hacer, me tuve que inventar un evento en la universidad al que lo invitaron y pude escucharlo, y después en un hotel escondido yo le pude echar el cuento, porque a él no lo podían ver conmigo, ni a mí con él. O sea, era una situación difícil. Entonces dije, no hay futuro para todas las cosas que quiero hacer. Le hice caso a mis hijos y me vine a Estados Unidos. Entonces ahí comienza otra historia, porque es empezar otra vez. O sea, después de tantos años vendí mi casa, dejé todo, mi franquicia se fue a la quiebra. Las casas, gracias a Dios, nos faltaron solo 4 por terminar. O sea, pero fue una proeza llegar hasta ahí. Entonces, venir aquí otra vez a empezar. De cero. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener la capacidad, la resiliencia, ¿no? Para reinventarte, ¿no? Entonces yo dije, bueno, estoy con mis hijos, que era lo que más necesitaba, esa cercanía, pero yo tengo toda la vitalidad para hacer todas las cosas. Entonces me dediqué a estudiar durante la pandemia. O sea, me encontré aquí encerrada en la pandemia y dije, bueno, yo voy a estudiar. Ya había hecho mis doctorados y todos mis posgrados en Venezuela y vine con la idea de dar clases en la universidad.
Intenté entrar en la FIU, pero no tenía permiso de trabajo. Entonces dije, no, por ahí no es. Entonces, pero me enseñaron que tenía que certificar todos mis títulos y fui haciendo eso. Y durante la pandemia dije, tengo que hacer algo que con el que pueda producir siendo inmigrante. Entonces estudié en una escuela y me saqué la licencia de General Contractor, certificada. O sea, Certified General Contractor. Entonces comencé a construir, después que pasó la pandemia, después de estudiar durante un año, presenté los exámenes, los pasé y entonces califiqué la empresa constructora de mi hijo y bueno, ahora tengo mucho trabajo en esa área. Empecé a explorar, luego de 3 años de estar aquí, la oportunidad otra vez de volver a la universidad. Ya tenía permiso de trabajo y fui a dar a la Universidad de Miami y empecé. Ya tengo 2 años, ya estoy en mi 3er año dando clases en la universidad y me encanta, o sea, me gusta el ambiente. Vuelvo a ver a los estudiantes, ahora son norteamericanos, casi todos los estudiantes de la UM son norteamericanos y el reto de dar clases en otro idioma diferente al mío, o sea, son todo el tiempo retos. Sí. Aquí todo el tiempo te estás enfrentando a nuevos retos, ¿no? Entonces, actualmente estoy dando clases en la universidad y estoy conformando nuevas empresas. Escribí mi libro, que era una de mis metas desde que estaba en Venezuela, pero no lo había terminado. Entonces, aproveché y en paralelo en estos últimos 2 años me dediqué a concluirlo, conseguí las personas que me podían apoyar a hacer eso y ahora usted lo puede conseguir en Amazon. Sí. Lo tiene en tapa dura, en tapa blanda y en ebook, por si quiere. Como lo quiera conseguir, pero es muy importante el contenido del libro porque es muy de actualidad. O sea, ¿cómo se forma una ciudad? Yo aprendí tanto sobre los actores urbanos en mi accionar como gerente y como presidenta del Centro Rafael Urdaneta, y ahí está un fenómeno que se genera cuando todos los actores urbanos desean el mismo objetivo para la ciudad. Por eso es que es útil el libro, porque tú puedes unir a esos actores y generar el cambio y la transformación que desea. Si ellos no participan, es muy difícil que una ciudad se vaya en alguna dirección. Claro, que haya un engranaje, pero esto no va dirigido solamente al área de la arquitectura. No, eso es muy social. Es muy social. O sea, tiene que ver, porque actores urbanos son los comerciantes informales. Correcto. Con los que yo lidiaba, son los residentes, son los que forman parte del gobierno, son educadores, son viejitos que están en el área, son niños, son jóvenes, son todos. Sí. De hecho, uno de los ejemplos que yo utilizaba en el libro es, el proceso que genera en este libro se llama proceso de generación de arraigo emocional consciente. O sea, eso es algo que se produce cuando la identidad abraza a todos los actores. Y un ejemplo claro fue Bogotá, cuando se transformó en la ciudad más segura del planeta, siendo la ciudad más insegura. Sí. Bueno, llegó a producirse ese proceso de arraigo tan fuerte que hasta los niños entregaban sus pistolitas de juego en las iglesias. O sea, fue una transformación en todos los actores urbanos. Por eso es que es muy importante su contenido. Bueno, ya saben dónde lo pueden encontrar en la plataforma de Amazon. Uh-huh. Pueden buscar también en la red social de anaidetmorales.com. Y bueno, sus redes sociales es Anaide Instagram, ¿no? Anaide es Maracaibo. Es Maracaibo. ¿Y qué más tiene? ¿Facebook? Anaide Morales. Anaide Morales. Y en Twitter también, @Anaide. Ok. Vamos un momento a un break y volvemos más con nuestra invitada especial del día de hoy, Anaide Morales. You are an anomaly, a glitch in the system. The system fears you, but you hold the key. Your mission, find the B-bots, collect the encrypted data hidden within their core and uncover the truth buried in their code. Collect coins, unlock powerful rewards, rewrite the system, but be warned, you are not the only one searching for them. Play now and begin your journey.
Bueno, nuevamente estamos en tu segmento Entre Mujeres, en nuestro podcast La Grande. Nuevamente Anaide con nosotros, nuestra invitada de hoy. Recuerden, allí tienen su libro, pueden buscarlo en la plataforma de Amazon. Anaide, seguimos conversando. Cuéntame un poco, este profesional de la arquitectura, que haya sido un baluarte, que haya sido una inspiración para tu profesión en el ámbito internacional o venezolano. Venezolanos, hay muchos arquitectos que han sido inspiradores, pero creo que uno de los más famosos, y que de verdad lo fue porque fue la vanguardia del movimiento moderno en Venezuela, era Carlos Raúl Villanueva, creador de un conjunto urbano que se llama la Universidad Central de Venezuela, que hoy es considerado Patrimonio de la Humanidad. O sea, creo que él fue el que generó las escuelas de arquitectura y el estudio de la arquitectura en todo el país, y con sus grandes obras que transformaron sobre todo Caracas y también en Maracaibo, porque también hizo intervención en la Universidad del Zulia en Maracaibo y también hizo intervención en zonas residenciales de Maracaibo como el barrio Rafael Urdaneta, donde él, sus conocimientos de la arquitectura eran por convicción. Porque en la arquitectura se han dado muchas formas de hacerla, y sobre todo cuando pasamos al siglo XX y se generó el movimiento moderno, se hicieron tantas cosas en pastillas. O sea, tú no tenías que pensar cómo funcionaba un baño porque ya lo tenías dibujado y sabías cuáles eran las medidas mínimas. Entonces, en algunos casos se llegó a hacer hasta arquitectura por haraganería, como yo explicaba en mis clases de historia, y en otras por convicción, y en otras se hacía por esnobismo, parecido a los arquitectos europeos o norteamericanos, y entonces copiaban muchas de su estilo del momento. Entonces, creo que él fue un gran baluarte de la arquitectura moderna por convicción, que comenzó toda la trayectoria de los arquitectos en Venezuela. Ahora hay muchos arquitectos que me encantan a nivel mundial, y norteamericanos hay muchos, entre ellos está Frank Lloyd Wright, que fue un arquitecto de finales del siglo XIX, principios del XX, que es un gran baluarte de la arquitectura norteamericana, y más reciente es uno de los integrantes de los Five Architects, que se llama Richard Meyer, también grandes educadores para mis conocimientos de arquitectura. Qué bueno. Otra de las cosas, unas diferencias que tú hayas notado en los proyectos de arquitectura entre nuestro país, Estados Unidos, y pudiera ser España, que es donde te estudiaste en tu universidad. Las diferencias fundamentales están en la concepción de la ciudad. O sea, la ciudad europea se parece más a nuestros centros históricos, Ajá. sobre todo por la influencia. O sea, la conquista española llevó sus ideas, y por eso nuestras ciudades crecieron con ese diseño urbano que generaba calles para la gente. O sea, las ciudades europeas y nuestros centros históricos fueron diseñados para que la gente las recorriera. ¿Y qué recorre? Calles que dejan a sus lados la arquitectura. Entonces, la arquitectura y la ciudad se funden y generan espacios urbanos que condicionan la vida de los ciudadanos. Entonces, cuando vienes a Estados Unidos es otro concepto. Aquí no hay calles para caminar la gente en todas las ciudades. O sea, quiero decir, hay ciudades como Nueva York, como Boston, ciudades que puedes recorrer, que puedes caminar, como sucede en las ciudades europeas. Pero estas ciudades están concebidas para el vehículo. Sí. Entonces, eso hace percibir completamente diferente a la ciudad. No son ciudades amigables para la gente. Y creo que eso es una tendencia que está en este momento siendo considerada por las escuelas de arquitectura, porque yo como profesora en la UM me doy cuenta que es el interés de los profesores en enseñar que debe existir una concepción de la ciudad y una transformación que ya tú la sientes en el downtown de Miami, en todos esos distritos nuevos en los cuales la gente tiene cosas que hacer
en su transitar andando por la ciudad, ¿no? La misma necesidad de utilizar el transporte público, que no existe en la mayoría de las ciudades Correcto. norteamericanas, porque la gente tiene su propio vehículo, pero en Europa puedes prescindir totalmente del vehículo, no así en Venezuela. En Venezuela es un híbrido entre el centro histórico, que se parece a las ciudades europeas, y ya el ensanche de las ciudades es más parecido a la ciudad norteamericana, ¿no? Más necesitas el vehículo, el transporte público intenta hacer, pero todavía no lo hemos logrado, ¿no? O sea, hay un proceso, sobre todo en Venezuela, que las cosas en lugar de avanzar se han detenido, que debe generar muchísimo desarrollo, que a lo mejor hay muchas ciudades que sí lo tienen, como Bogotá, como Buenos Aires, que tienen una red de transporte público que te permite disfrutar la ciudad. ¿Qué crees tú que le puedes... ¿Cuál es el futuro más inmediato que pueden hoy en día los jóvenes arquitectos en nuestro país poder desarrollar con esta crisis en la cual está nuestro país? Pues en Venezuela tenemos una ventaja que al menos hablo por la Universidad Rafael Urdaneta, donde yo di clase y sé cómo continúa siendo la enseñanza, y es una enseñanza de calidad. Lamentablemente la están utilizando los jóvenes para aprender e irse. O sea, como no tienen oportunidades en el país, porque no existen realmente las oportunidades, los padres, de una vez que los jóvenes se gradúan, que tienen su título, donde se han formado bien, porque realmente nuestras universidades daban una formación adecuada, tal vez las universidades públicas tienen más limitaciones que las privadas, porque las privadas tienen de alguna manera el soporte de los padres de los jóvenes que estudian y de la propia fundación u organización que la gerencia, pero la universidad pública tiene bastantes dificultades en este momento y eso perjudica la educación. Pero esos estudiantes que se gradúan, ¿qué más quisiera yo que decirles? Que se queden, que pueden empezar a diseñar planes urbanos para transformar las ciudades. Yo sigo soñando con que esa posibilidad va a existir en Venezuela. Ellos se van a otras partes y yo les hago seguimiento a mis exalumnos que están en otras partes del mundo. Y déjame decirte que el talento que nosotros hemos exportado es mayúsculo. O sea, no hay manera de explicarte lo bien que todos lo hacen, lo bien que dan la talla en el sitio donde se ubiquen. O sea, creo que en algún momento en que las cosas se puedan transformar, deberíamos recoger todo ese talento que quiera o pueda regresar. ¿Para qué? Porque Venezuela va a necesitar no solo ese, sino talento extranjero también, que sumado al que tenemos en Venezuela y a los que podamos atraer venezolanos que se hayan ido, va a ser necesario para la reconstrucción. Así es. Dentro de tu currículum pude observar que fuiste en muchas oportunidades tutora de muchas tesis. Uy, de muchas. Sí, tutoras de muchas tesis a nivel de pregrado y de posgrado. ¿Crees que alguno de esos proyectos, alguno que te haya causado mayor impacto? Mira, todos los proyectos de mis alumnos me impactaban, porque me encanta enseñar, ¿no? Y yo, para mí era como mi proyecto, ¿no? Cada uno de los que ellos realizaban. Pero muchos de mis alumnos, como sabían mi trayectoria con el desarrollo de los centros históricos, desarrollaban proyectos en los centros históricos. Y de eso te puedo hablar de miles. O sea, de verdad que aportaban a soluciones para transformar edificios existentes, reciclándolos para la nueva vida en un entorno desarrollado, o edificios nuevos que podían dialogar con los edificios históricos, ¿no? Esa realmente es mi pasión. Pero entre mis tutoriados hay desde aeropuertos, hospitales, escuelas, hasta pequeños centros en comunidades de desarrollo social. O sea, realmente es muy amplio. Sí, muy amplio. También pude observar que dictabas un curso, 7 habilidades. Los 7 hábitos para ser altamente efectivo. Sí, es mi pasión en la enseñanza, ¿no? Entonces, yo hice en algún momento en el Covey Leadership Center el curso de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El autor del libro se llama Stephen Covey, es norteamericano. Entonces, él enseña cómo transformar al ser humano y convertirlo en líder de su propia vida. Entonces, yo me di cuenta en mi enseñanza en la universidad, con los jóvenes fundamentalmente, que
llegaba un momento donde ya casi se iban a graduar, se iban a enfrentar al mundo laboral y a lo agresivo que podía ser ese mundo laboral para una persona que recién egresa de la universidad. Y yo quise darles herramientas para poder desarrollarse a sí mismo. Entonces comencé en un curso que se llamaba en la universidad Gerencia de Proyectos y ellos les di todos los hábitos. Y ese curso es maravilloso porque no solamente se los enseñaba teóricamente, los ponía en práctica. Tú para adquirir un nuevo hábito necesitas 21 días. Y yo los 7 hábitos les daba los 21 días y les ponía ejercicios para que ellos fuesen desarrollando esos hábitos. Y cuando terminaran, pues se sintieran un poco más en control de su vida, para que pudiesen enfrentar cualquier situación, pero además, como tenían que enfrentarse con sus propios valores, los cuales les hacía identificar, entonces en ese momento ellos se convertían en respetuosos de los demás. O sea, cuando tú sales al mundo laboral, tú no tienes que ir a destruir a nadie, tú tienes que brillar con tu propia luz. Y todo ser humano viene con su propia luz. Correcto. Entonces, si cada quien se da cuenta de eso, pues puede formar parte de un equipo y hacer que el equipo crezca. Correcto. Solamente con su presencia, ¿no? Por eso es que decimos que une y vencerás. Y vencerás. Así es. Bueno, vamos a otro de nuestros espacios para dar parte a nuestros patrocinadores y volvemos en un momento más con Anaide Morales en tu segmento Entre Mujeres. Nuevamente en tu segmento Entre Mujeres, continuamos con nuestra invitada especial, Anaide Morales, arquitecto venezolana, profesora docente de la Universidad de Miami. Hoy compartiendo con nosotros toda su experiencia como inmigrante en este país, dándonos todos sus consejos de vida y, por supuesto, dando las respuestas a todas estas interrogantes que tenemos como mujeres que brillamos en un hemisferio, que venimos a competir, que venimos a hacerlo bien sin desplazar a nadie. Bueno, Anaide, cuéntame qué consejo le puedes ofrecer tú a los jóvenes para escoger una profesión de vida. ¿De qué manera ellos sería tu consejo para ellos, para que ellos puedan seleccionar una manera de vivir a través de la profesión de la arquitectura u otra que quieran tomar? Eso que me preguntas es en lo que he centrado mi formación para los jóvenes. Cuando yo daba clases de gerencia de proyectos que les enseñaba a liderar sus propias vidas, los chicos tenían alrededor de 22 años. Pero en algún momento yo pensaba que ahí estaban ya preparados para enfrentar la vida, pero ya ahí se estaban graduando. Descubrí después, yo estudiaba en la Alianza Francesa, francés, con chicos de 17 años, que apenas iban comenzando. Y cuando yo les hablaba de estos temas, no me dejaban salir al receso, sino que me decían, síguenos contando, porque me di cuenta que ellos ya más jóvenes, cada vez más jóvenes, necesitan esa formación. Entonces los jóvenes antes de entrar a la universidad ya necesitan saber quiénes son, para dónde van en su vida, ¿no? Entonces es muy importante para... Una de las cosas que yo hago más énfasis al inicio es que los muchachos identifiquen sus talentos. Todos vinimos a este mundo y además somos únicos e irrepetibles. No hay ninguna otra persona como nosotros. Tenemos una misión. Y entiendo que un joven de 17 años tal vez no conozca para qué vino a este mundo.
que lo tiene que descubrir, porque el proceso de crecimiento de una persona te lleva a descubrir por qué estás en este mundo. Pero en el camino de descubrirlo, una cosa importante es que ellos sepan en qué son buenos, qué les apasiona, qué les gusta, en qué actividades se han sentido bien, se han sentido contentos y han logrado todas sus metas. Todo el mundo tiene unos talentos. Y esos talentos no son para que los guardes en el bolsillo, son para que los uses. Porque con esos talentos vas a ser exitoso en tu vida, con tu misión, con lo que tú trajiste a este mundo. Entonces, la primera recomendación para los jóvenes es que se autoobserven, que se escuchen, que se hablan, que se dicen a sí mismos, porque es muy importante cómo tú te hablas a ti mismo. Entonces, en ese camino y analizando en qué cosa eres bueno, vas a encontrar el camino a seguir. Ahora, si tú decides que la arquitectura te gusta, ahí te puedo hablar muchísimo. Porque claro, como decidí ser arquitecto muy joven en mi vida, y en aquel entonces fue muy curioso que me decían, tú te puedes dedicar a cualquier carrera que tú quieras estudiar, ¿no? En los test aquellos famosos que nos hacían en los colegios antes de salir. Y a mí me dijeron, pero si puedes evitar la parte creativa y si puedes evitar la historia, me dijeron así, mejor. O sea, vete por las ingenierías. Y yo, me apasiona la historia y me gusta el diseño y soy muy creativa y por ahí me fui. O sea que tampoco es que esos consejos son mis talentos. Correcto. Yo soy creativa, me encanta la historia. Entonces, escúchate a ti mismo porque eso es muy importante. Pero la arquitectura es una carrera muy integral. Como el arquitecto es esa persona que puede incidir en la vida de los demás, porque cuando tú creas este espacio estás condicionando la vida de los que aquí estamos trabajando. Y si estás diseñando una ciudad, estás condicionando la vida de toda la gente que se mueve en la ciudad. Entonces, estás muy relacionado con la forma de vivir de las personas que estamos en este mundo. Eso te sensibiliza. Y si me dijeras que la creatividad pudiese ser un obstáculo, si tú piensas que no la tienes, es falso. La creatividad se despierta. Ajá. Y un buen profesor en una escuela de arquitectura te ayuda a despertar tu creatividad. De hecho, uno de mis libros posteriores van a tener que ver con eso, cómo se logra ese proceso en un estudiante de arquitectura. Pero la integralidad que te ofrece una carrera de arquitectura te permite después desarrollarte en múltiples áreas. O sea, tú puedes salir no solamente a diseñar un edificio, puedes diseñar ciudades, puedes diseñar interiormente, puedes hacer diseño gráfico porque aprendes todos los conocimientos de creatividad y de elementos necesarios para la composición. Pero además puedes diseñar modas, puedes trabajar con comunidades porque sales sensibilizado para cómo relacionarte con la gente. Puedes trabajar en la política porque puedes incidir en la vida desde otros niveles de gerencia. O sea, de verdad que la arquitectura como pocas te abre la mente, te hace mucho más abierto a integrar nuevas ideas, a relacionarlas entre sí. Y como el arquitecto es coordinador de un equipo, también tiene que ser un buen trabajador en equipo, tiene que sumar, aprender cómo se genera la sinergia en un equipo de trabajo. O sea, todas esas cosas las aprende un arquitecto. Un arquitecto acucioso que trabaje, que estudie. Además, una recomendación para los chicos que estén interesados en estudiar arquitectura. Esta carrera requiere dedicación. Claro. O sea, yo tengo un nieto que empezó estudiando arquitectura, pero es jugador de pádel y participa en torneos. Y el primer semestre sus profesores le dijeron, tienes en la universidad donde di clases toda mi vida, entonces le dijeron, ve que aquí te estamos mirando porque tienes una referencia que tú tienes que seguir. Y él al final me dijo, mire abuela, me encanta la arquitectura, pero no estoy dispuesto a pagar el precio, porque él tenía que dedicarse mucho a otras cosas. Sí. Y en arquitectura se requiere eso, porque tú vas creciendo con tu formación y transformación humana. O sea, tú te vas transformando como ser humano en la medida que te pones en las necesidades de otros, cuando tú estás diseñando sus espacios. Entonces yo creo que no en tantas carreras eso es posible. Así que si deciden estudiar arquitectura, hacen una excelente elección. Así es, muy bien. Ahora, esa gran enseñanza que les acabas de dar a nuestros jóvenes que seguramente nos van a estar sintonizando, el desarrollo del libro. ¿Cómo fue? Mira, es una investigación cualitativa, que es diferente a las cuantitativas en la que sacas muchos números, ¿no?
aquí yo tuve que, de verdad, como se habla de los actores urbanos, tocarlos a todos. Desde la visión que toda Maracaibo tenía sobre la ciudad. Yo decía, ¿y cómo hago yo esto si eso es una cosa muy grande? Pues hicimos un evento grande en la universidad, donde se consultó. En la Rafael Urdaneta. En la Rafael Urdaneta, donde se consultó y hubo invitados estelares para eso. Hasta llevamos gente de aquí, de Estados Unidos para Venezuela, para participar en ese evento. Pero además tuve mi programa de radio, también consultaba. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en 2016. Además de eso, todos mis alumnos de la universidad también hicieron encuestas y en toda la ciudad, en el entorno del centro histórico, y todo eso está en el libro. Luego tuve que entrevistar a un político, a un académico, a un empresario, y todos ellos generaron información. O sea, en una investigación cualitativa tú ingresas una cantidad de elementos y luego utilicé un sistema de tabulación de toda la información que se llama Atlas T, que también era innovador en la universidad. Cuando yo lo estaba haciendo fue la primera que lo utilicé. Y ese elemento, ese programa te permitía relacionar todos los criterios que se fueron señalados por cada uno de los actores y la encuesta y todas las consultas que hicimos, y al final la suma de todos esos elementos me dio el proceso de generación de arraigo emocional consciente. O sea, es un trabajo arduo que duró todo el tiempo que duró mi doctorado, porque las tesis doctorales duran todo el proceso. Sí. Así que y además de todos los autores que investigué, ¿no?, por todas partes del mundo, que hacían ciudad y que no tenían que ver con la ciudad, pero que movían gente, que trabajaban con actores urbanos. O sea, al final es una gran información sobre la vida de las personas en una ciudad y todos los elementos que influyen en tu vida y que podrían transformarte a ti mismo como consecuencia de ese entorno en el que vives, ¿no? Sí, y el libro lo editó Amazon, ¿te ayudó a todo el proceso de producción? Bueno, no fue Amazon quien me ayudó, Amazon al final. Okay. Pero sí tuve un equipo que es venezolano también, que tiene su propio equipo de edición y de diagramadores, que me permitió transformar el libro en lo que estás viendo ahora, ¿no? Y funciona aquí. Ah, perfecto. Excelente. Así que de esos hay muchos, pero que en especial consulté con muchos y al final me quedé con estos que son venezolanos y funcionan en la Florida. Ok, excelente, excelente. Otra de las preguntas que me hago, ¿a quién admira Naide Morales? Mira, admiro en Venezuela a mucha gente, entre ellos Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Que de él y de su vida todos los venezolanos tenemos algo. Pero admiro gente como Mandela, como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, o sea, todo el que defiende sus ideales, todo el que crea en ellos y trabaje cada día para alcanzarlo, ¿no? O sea, la continuidad, no importa las dificultades que tú tengas, yo me identifico, porque yo he tenido esa continuidad. O sea, yo quería seguir trabajando en mi enseñanza en la universidad y ya volví a empezar de cero y ya lo estoy haciendo. O sea, es no perder el norte, ¿no? Entonces, todos aquellos personalidades del mundo que no pierden el norte son para mí fundamentales. Y hay un libro que yo te quería mencionar que me encanta, que yo busqué aquí el nombre, se llama The Power of One More. O sea, el poder de uno más. O sea, cuando estás cansado, cuando ya no puedes más, que tú dices, no, ya hasta aquí llegué, no, saca ese nuevo paso. O sea, si tienes que hacer 20 flexiones, pues no, haz 25. 20, una más. Pero eso en todo. Si no te puedes llevar bien con tu mamá porque peleas todos los días, no, vuelve a sentarte con ella para generarlo, ¿no? Ese one more es en todo en tu vida. Este libro se lo recomiendo a todo el mundo. El autor se llama Ed Mylett y es fabuloso. O sea, te habla sobre esa llamita que tienes que tener para dar ese paso adicional. Así es. Bueno, esto ha sido de verdad un grato momento para mí. Agradecida primero con Dios, con todo este equipo fabuloso de NAFALOW y de UPAM, por permitirme, Anaide, traerte hasta nuestro podcast y poder compartir con nosotros lo que es un arquitecto integral.
pudiéramos decir de esa manera, Sí. integral. Engranas la parte intrínseca con Ujú. todo lo que te ha enseñado tu profesión. Las puertas de este podcast estarán abiertas para ti en los momentos que tú desees. No se olviden a nuestros invitados y a nuestros anunciantes y a todo aquel que nos sintoniza en nuestro canal, poder adquirir el libro de nuestra invitada a través de Amazon. Allí tienen todas sus redes sociales. Esto es una manera más de dar un granito, de aportar un granito para resaltar lo positivo de la mujer hispana. Yo en lo particular, mi eslogan es: mujer, eres increíble. Gracias. Okay. Me encanta haber estado contigo y porque es one more. Así es, uno más. Será hasta nuestro próximo episodio donde estaremos compartiendo más de lo importante que es tener a nuestras invitadas hispanas, resaltando todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo positivo, el valor agregado que venimos a dar a este país, la mujer hispana. Hasta una próxima oportunidad. Welcome to La Grande Podcast, the one and only, the voice that connects cultures. Join us for bilingual conversations that inspire, educate, and unite. Don't miss it. Listen to La Grande, where your voice also matters.